Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades, establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. La composición de este decreto está conformada por un capítulo único principalmente, el cual establece 6 artículos. El primero se refiere a que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. Segundo, fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este código tiene por objeto, primero, lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social para beneficiar a la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. Segundo, prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. Tercero, regular la conducta humana individual o colectiva y la actividad de la administración pública respecto del ambiente y los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente. Artículo tercero. De acuerdo con los objetos enunciados del presente código, regula a. El manejo de los recursos naturales renovables, a saber, primero, la atmósfera y el espacio aéreo nacional. Segundo, las aguas en cualquiera de sus estados. Tercero, la tierra, el suelo y el subsuelo. Cuarto, la flora. Quinto, la fauna. Sexto, las fuentes primarias de energía no agotables. Séptimo, las pendientes topográficas con potencial energético. Octavo, los recursos geotérmicos. Noveno, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental o insular de la República. Y décimo, los recursos del paisaje. B. La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales. C. Los demás elementos y factores que conformen el ambiente o influyan en él, denominados en este código elementos ambientales como: primero, los residuos, basuras, desechos y desperdicios. Segundo, el ruido. Tercero, las condiciones de vida resultantes de asentamientos humanos urbanos o rural. Cuarto, los bienes producidos por el hombre o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. Artículo 4. Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En cuanto a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este código. Artículo 5. El presente código rige en todo el territorio nacional, el mar territorial con su suelo, subsuelo y espacio aéreo, la plataforma continental y la zona económica o demás espacios marítimos en los cuales el país ejerza jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. Y artículo 6. La ejecución de la política ambiental de este código será función del gobierno nacional, que podrá delegarla en los gobiernos seccionales o en otras entidades públicas especializadas. A su vez, el presente decreto se divide en 2 libros. Un primer libro que habla del ambiente, el cual está sustituido por unas partes. La primera parte se refiere a las definiciones y normas generales de la política ambiental. Segunda parte, de los asuntos ambientales de ámbito e influencia internacional. Tercera parte, medios de desarrollo de la política ambiental. Cuarta parte, de las normas de la preservación ambiental relativas a elementos ajenos a los recursos naturales. Y el segundo libro se refiere a la propiedad, uso e influencia ambiental de los recursos naturales renovables, donde las partes que los constituyen son: primero, normas comunes; segundo, de la atmósfera y el espacio aéreo; tercero, de las aguas no marítimas; cuarto, del mar y de su fondo; quinto, de los recursos energéticos primarios;
sexto de los recursos geotérmicos, séptimo de la tierra y los suelos, octavo de la flora terrestre, noveno de la fauna terrestre, décimo de los recursos hidrobiológicos, décimo primero de la protección sanitaria de la flora y de la fauna, décimo segundo de los recursos del paisaje y de su protección y décimo tercero de los modos de manejo de los recursos naturales renovables. Es un decreto que abarca unos lineamientos, políticas y directrices demasiado extensos y aplicados a diferentes situaciones o áreas de nuestro territorio nacional. Nosotros en este video específicamente vamos a profundizar en el artículo 33, artículo 192 y artículo 193, los cuales se encuentran en el libro primero, parte 4, en el título 2 del ruido, y libro segundo, parte 7, título 2 de los usos no agrícolas de la tierra, capítulo 2, usos en transportes, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. El artículo 33 manifiesta que se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes mediante el control de ruidos originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimientos, de vehículos de transporte o de otras actividades análogas. En el artículo 192 se establece que en la planeación urbana se tendrá en cuenta las tendencias de expansión de las ciudades para la localización de aeropuertos y demás fuentes productoras de ruidos y emanaciones difícilmente controlables. Y el artículo 93 manifiesta que en la construcción de carreteras y de vías férreas se tomarán precauciones para no causar deterioro ambiental con alteraciones topográficas para controlar las emanaciones y ruidos de los vehículos. Antes de profundizar en los artículos mencionados anteriormente, es muy importante conocer una serie de terminologías. Primero, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. Tipos de ruido. En función de la variabilidad del pico de emisión, se pueden distinguir tres tipos de ruido: continuo, intermitente y de impacto. Ruido continuo. Se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de observación a lo largo de la jornada laboral. Este tipo de ruido es típico de las industrias como la textil y un taller de herramientas automáticas, donde el nivel de ruido no varía significativamente durante todo el día de trabajo. Ruido intermitente es cuando se producen caídas bruscas hasta un nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. Ruido característico de las plantas de fundición, aserraderos, industria metalmecánica, etc. Ruido de impacto. Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Son ejemplos de explosiones, máquinas compactadoras. En función del origen del ruido, se puede clasificar los ruidos en ambiental, compuesto por varios sonidos del entorno en el que no se destaca uno en particular, específico, identificable y asociado a una única fuente, e inicial, que es un sonido previo a una modificación. Diferencia entre ruido y sonido. De una forma genérica se puede decir que el término sonido es más amplio que el de ruido, ya que un ruido es un tipo de sonido que produce sensaciones desagradables desde el punto de vista de la física. El ruido se diferencia del sonido en que el primero es irregular y no hay concordancia entre los tonos fundamentales y sus armónicos, mientras que en el sonido sí existe. Características del ruido. El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes, los cuales se presentan a continuación. Es el contaminante más barato, es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el hombre. Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes. No se traslada a través de los sistemas naturales. Se percibe solo por un sentido, el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Teniendo claridad de los conceptos anteriormente mencionados, vamos a profundizar en los presentes artículos, los cuales los vamos a intervenir en un ejemplo aplicativo que realizaron en la ciudad de Bogotá.
ya que estos tres artículos lo que tienen en común es que todos tienen como objeto el control y prevenir la emisión de ruidos en cada uno de los sectores del territorio. En este orden de ideas, entonces, primero empezamos estableciendo los emisores de ruido ambiental más importantes que afectan a la ciudad de Bogotá. Tráfico vehicular. Afecta a toda la ciudad. Es el principal emisor de ruido ambiental en la ciudad, a la cual, pues a la fecha no existe una normatividad específica que permita a la autoridad ambiental ejercer un control sobre la emisión de ruido por fuentes móviles y su respectiva operación. Tráfico aéreo. Afecta a gran parte de la ciudad. Su control y regulación está a cargo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Industria y comercio. Afecta zonas delimitadas, principales problemas mistura, uso de suelo o cumplimiento del uso del suelo, evaluación, control y seguimiento a cargo de la Secretaría Ambiental. Actividades lúdicas como eventos deportivos, autorización Secretaría de Gobierno Distrital, afecta zonas delimitadas, evaluación de control y seguimiento de actividades lúdicas relacionadas con las artes escénicas a cargo de la Secretaría de Ambiente. Perifoneo comercial, actividad prohibida mediante el decreto 1076 del 2015, y ruido vecinal, que se refiere a los problemas de convivencia. La legislación que se determinó aplicable para este tipo de problemáticas del ruido en la ciudad como tal, se establecieron las siguientes: resolución 627 de 2006, los cuales se adoptan la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, que son parámetros permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos para la medición de ruido, presentación de informes y otras disposiciones. Resolución 185 de 1999 establece condiciones generales para la obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital. Resolución 832 del 2000 establece la clasificación empresarial por impacto sonoro, UCR, que permite valorar las industrias y establecimientos respecto a su nivel de generación de ruido. Esta legislación normativas, las cuales establecen líneas bases para poder implementar cada una de estas actividades, son de vital importancia, ya que el ruido, si no se controla o se maneja, puede producir unos efectos en la salud de las personas. Dentro de estos efectos de la salud, pues a la exposición del ruido como tal, depende el nivel de ruido y de la duración de la exposición. Dentro de estos efectos podemos establecer pérdida temporal de audición, ya que al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso a veces se nota que no se puede oír muy bien y que se zumban los oídos. Pérdida permanente de audición: con el paso del tiempo, después de haber estado expuesto a un ruido excesivo durante demasiado tiempo, los oídos no se recuperan y la pérdida de audición pasa a ser permanente. Pérdida permanente de audición no tiene cura. El desempeño: que para sorpresa el ruido puede no tener ningún efecto o inclusive puede mejorar el desempeño en tareas rutinarias sencillas. Sin la fuente de ruido la persona se distraería y aburriera. Otros efectos que se pueden presentar son de que además de que la pérdida de la audición, la exposición al ruido en lugar de trabajo puede provocar otros problemas, entre estos problemas de salud crónicos. El ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas de salud, entre ellos trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos. Se sospecha que el ruido es una de las causas de las enfermedades cardíacas y las úlceras de estómago. Las personas expuestas al ruido pueden quejarse de nervio, estrés, insomnio y fatiga, los cuales pueden sentirse cansados todo el tiempo. Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad y ocasionar porcentajes elevados de absentismo. La persona se vuelve irritable, de mal genio y baja de libido, es decir, disminución al deseo sexual. Como conclusión, establecemos de que las zonas residenciales están expuestas a ruidos procedentes de muchas fuentes sonoras. La mayoría de estos sonidos proceden del sistema de transporte, automóviles, camiones, motos, trenes, aviones, entre otros, lo que supone que las zonas más ruidosas en una ciudad son aquellas que están aledañas a aeropuertos y vías principales. En conclusión, se entiende como afectación por ruido al ambiente cuando estos ruidos trascienden la propiedad privada e impactan de manera negativa y extralimitando los estándares máximos permisibles que se encuentran establecidos en la resolución 0627 del 2006, los cuales están ligados al uso del suelo,
Esto quiere decir que los estándares dependen de si la reglamentación urbanística cataloga al suelo como residencial, comercial, industrial, rural. Asimismo, la normatividad ambiental vigente en materia de ruido califica el uso del suelo según su uso más restrictivo. Así las cosas, si el uso está catalogado como residencial en algunas actividades comerciales permitidas, la evaluación de impacto ambiental por emisión de ruido se realizará en este caso para el uso más restrictivo, que es el residencial. Muchas gracias.